Bueno, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de Durmiendo sobre un volcán. Este podcast que hacemos junto a Dardo Gasparre. ¿Cómo estás, Dardo? ¿Qué tal, Karina? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bueno, hemos decidido hablar un poco de esta forma en la que tienen los medios y los políticos y todo digamos, lo que es la política tradicional, hablar de los nuevos fenómenos ideológicos o políticos a los que llaman ultraderecha, extrema derecha y un montón de formas en las que se puede demonizar a lo que llaman derecha, que es muy difícil de describir también. Hubo muchos acontecimientos todos juntos, estuvieron las elecciones europeas que fueron bastante novedosas respecto de cómo los europeos eligieron, o sea, hacia dónde se decantaron, entonces empezó el avance de la extrema derecha. Después hubo elecciones tanto en Francia a raíz de estas elecciones europeas como en Gran Bretaña en donde avanzó el socialismo y entonces es aplastante triunfo contra la extrema derecha. Hay un medio que tituló Francia le pone un freno a la extrema derecha, que es raro, porque entonces como todos los que votaron, que son mayoritarios a Le Pen o formaciones similares, no son Francia. Francia, ¿entendés? Es como raro. Entonces, bueno, nada, la idea es pensar. ¿Qué corno? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo legítimo? ¿Qué es lo legítimo votar? ¿Y qué es lo que no se puede votar y escandaliza a tanta gente y que termina siendo el voto popular? Porque para recordar, Bueno, dale, dale. yo empezaría por reconocer un error de las políticas que teóricamente, o de los políticos que teóricamente representan la sensatez socioeconómica. Y empezaría por aceptar que fallaron en sus gobiernos. Te voy a poner un caso muy simple que es el de Gran Bretaña. Los gobiernos normales de los que a nosotros, a vos y a mí nos gustaría, han sido payasescos en los últimos 20 años. Desde el Brexit para acá, un poco antes del Brexit para acá, no han dejado de hacer estupideces. No tienen, ninguno ha tomado ningún camino. Es decir, el Brexit suponía, aún pensando en que fue una política elaborada y aceptada y planificada, etcétera, y no una locura de Cameron que un día dijo me tiro de lance, eh, aún suponiendo eso, implicaba algo completamente distinto a salirse de la Unión Europea e inmediatamente rendirse ante la Unión Europea, sacar la bandera blanca y decirle, mira, yo me fui, pero quiero que me sigas considerando parte tuyo. Es una estupidez solemne. Es como irte de tu casa cuando sos pendejo y decir, me quiero independizar de este mundo y al día siguiente llamar a tu papá y decir, ¿cuánto me vas a pasar por mes? Entonces, todo el manejo de los políticos que representaban a la sensatez no han sido correctos, han sido malos. Y básicamente han sido malos porque trataron de complacer a la masa poblacional a la que no le interesa el sacrificio, no le interesa el esfuerzo, no le interesa la meritocracia, no le interesa estudiar y no le interesa trabajar. Entonces, en vez de decir, muchachos, pónganse a laburar, pónganse a estudiar, pónganse a vivir de lo que tienen, consíganse ustedes el sustento, yo los ayudo, pero consíganse el sustento. Todas entraron a tratar de copiar a la izquierda y nadie mejor que la izquierda para ser de izquierda. Entonces, no fueron una alternativa, no se transformaron en una alternativa. Justamente cayeron en la trampa de defender la ortodoxia
en los papeles, pero no defenderla en la práctica. Con lo cual dejaron a ese sector absolutamente desprotegido, absolutamente frágil. Francia es lo mismo. Yo te diría, Italia es lo mismo. Toda la Unión Europea, con esa dualidad que tiene entre el gobierno supranacional y los gobiernos nacionales, que a su vez están todos mendigando la protección del Banco Central Europeo, porque todos han basado el crecimiento en un superendeudamiento y no en un aumento de la eficiencia, cosa que se ve día a día y se ve cada vez más cuando vos sos proteccionista, Claro, como se ve en Estados Unidos. Cuando vos empezás a darte cuenta que las dos grandes agrupaciones americanas son proteccionistas, en el fondo están diciendo, hemos fracasado en nuestra idea de crecer, competir, lograr el bienestar a través de la eficiencia y a través del crecimiento y de la meritocracia. Han fracasado. Entonces, ¿qué dicen? Soy proteccionista. Y obviamente, la izquierda, que sabe mucho mejor que el centro y que la derecha, sabe mucho mejor que esos sectores, cómo chamullar a la población, le va a ganar. Entonces, a partir de ahí empieza una debilidad de fondo, a la que yo no culparía de entrada al sistema. Empiezo por culpar a los que no fueron capaces de cumplir con su papel. Y es muy importante. ¿Querés un ejemplo simple? El último primer ministro, el último primer ministro eh, Rishi Tory, Sunak. en, claro, el último primer ministro Tory en el Parlamento británico, Yo me iría un poco decime más en qué atrás. se parece, pero te estoy hablando nada más que de un solo ejemplo. Yo sé, te digo, 20 o 30 años, yo me remonto a 20 o 30 años, ya lo sé, te lo dije al principio. Pero si querés ver el último ministro Tory, decime qué cosa hizo que se parezca a una ortodoxia económica, a una libre competencia, que tenga que ver con el Brexit, que Pero, tenga que Dardo, ver, mirá, ¿vos te acordás que nosotros hemos hecho podcast hablando de de la difunta Listas? ¿Te acordás? ¿sí? Bueno, que intentó hacer algo similar, cercano, a la ortodoxia, sin poder enfrentarse a la superestructura de su partido y a la superestructura del Estado como gran pulpo interviniendo en todos lados. Entonces la señora quería hacer con justicia una baja de impuestos necesaria sin bajar el gasto. Duró 25 minutos y medio, más o menos, la rajaron. Obviamente, bueno, no le iba a trabar. Exactamente. Y de ahí, ¿cómo se llama? De ahí pasa a Rishi Sunak, que es la Claro, forma en la que el partido se asegura que no haya mucho quilombo, un tipo sin ningún anclaje, sin... claro, pero en el camino entrega todos sus principios, inmola todos sus principios en aras de conseguir la anuencia del público, de la gente, etcétera, que en el fondo no es muy diferente a la Argentina. A nosotros nos Pero encanta espera, porque creer, quiero decir algo de Rishi Sunak, que es interesante respecto a esto que estamos hablando, de cómo se corren y cuál es la presión del establishment en esto. Rishi Sunak, cuando ve que los Tories están teniendo unas encuestas que son una calamidad, que después no fue tan así la elección, pero ponele, empieza a ser como estertores de ideología, no un plan, no un proyecto, sino estertores. Tira lo de mandar a inmigrantes a Ruanda, una cosa loca de mandar a gente, mandaron tres, digamos, tienen miles, le llegan miles y mandaban tres, una cosa rarísima, súper enferma. Entonces, o dice que va a impedir que lleguen embarcaciones por el Canal de la Mancha, o dice que va a poner algunas restricciones respecto de las cosas muy avanzadas que tienen ellos de cuestiones de bioética, de ideología de género y demás, ¿viste? Entonces, algunas cositas, pero no un plan, sino
viste, a la Bartola. Bueno, a ver cómo consigo votos. Me voy a ¿sí? poner contra esto, me voy a poner contra el otro. Algo similar, con un poco más de inteligencia, ha hecho Macron. Macron cuando veía que no le venía bien, entonces primero se tira contra Israel, por ejemplo, en foros internacionales, después agarra y se solidariza y qué sé yo, y se hace el muy sentido en el homenaje, digamos, en Normandía, al aniversario del desembarco en Normandía. Y tal como cositas. Ahora, lo que a mí me parece interesante de todo esto, no obstante todo este declive que pensaban que era un boom, todo el mundo, viste, el laborismo destrozó a los Tories y volvió a gobernar después de 14 años, o qué sé yo. Si vos te pones a fijar en el voto, la cantidad de votos de la gente, no es tan así. De hecho, el laborismo perdió. También hay mucho que discutir respecto de la representación de las formas en las que los modelos electorales, y no estoy diciendo que sean buenos o malos, pues sirven cada uno para cada cosa, pero la forma en que esta representación ha hecho que el bipartidismo tenga más anclaje, más posibilidades, en un sistema político muy fragmentado, en un arco político muy fragmentado. Esa es la razón por la cual el partido de Farage tiene menos representantes de los que el voto popular tendría. Lo mismo ha ocurrido. La mayor cantidad de votos se la llevó Le Pen y sin embargo termina saliendo tercera. Digo, hay una cosa ahí de manejo de que hay un establishment que sabe jugar mejor el juego que los nuevos partidos, si querés. Bueno, mira, ningún establishment hoy es liberal. Empecemos por ahí. No hay en el mundo ningún establishment liberal, porque todos los establishments son corruptos, son prebendarios, son proteccionistas y están en contra de la competencia. No hay. A partir de ahí, al establishment hoy le conviene más la hipocresía, es decir, defender o apoyar solapadamente a los candidatos sociocomunistas y de palabra desearle a los políticos ortodoxos, que son cada vez menos, que les vaya bien. Pero los establishment son de izquierda. Entendiendo por izquierda, no el concepto marxista, socialista, no, sino el concepto de decir, cerremos la economía, apoderémonos del pueblo, digámosle lo que tienen que hacer, cobrémosle impuesto a algunos, nunca al establishment, y, y no compitamos. No competir es esencial. Y hoy por hoy, yo cada vez más pongo la no competencia del lado de la izquierda. Y cualquiera que amenaza eso es más grave que si lo amenazara con la libertad. Sino normalmente uno asocia la, la- lo que se llama derecha con la libertad. Y eso asusta mucho más, asusta mucho más en términos dialécticos que el concepto económico. Los establishment hoy en el mundo no quieren competir. Poner el nombre que vos quieras. Y si no quieren competir, están rompiendo el concepto liberal. Sí, sí. No, no hay liberalismo sin competencia. Entendiendo por liberalismo el concepto de decir, voy a tener una economía de mercado. Es mentira, odian el mercado. Ahora, vamos de frente al concepto, a lo que está haciendo la izquierda, que ya es toda una maniobra y además es una maniobra organizada, una maniobra coordinada, que es llamarle a todo lo que no sea izquierda extrema derecha. Todo lo que no es izquierda se llama extrema derecha. Se parece a Hitler. Ese es digamos, el estandarte publicitario. Y yo digo que toda la izquierda se parece a Stalin, por ejemplo. Bueno, pero que Que si la, vamos,
A ver, si Les cuesta vamos mucho trabajo, a lo les que cuesta, es, a lo pragmático, si agarramos caso por caso, no, todo se parece a lo mismo. O sea, por todo se parece a supuesto. lo mismo. Ultra control del Estado, el Estado por sobre todas las cosas. Bueno, eso ya es lo que decía Hayek. Dijo Hayek en el año 50, en Camino a Servidumbre. Da lo mismo si sos de derecha, de centro, de izquierda, en la medida en que vos tengas un sistema de planificación central que quiera distribuir la riqueza, repartirla, decidir quién gana, quién pierde, que te saco tu plata y se la pongo a otro, y que haga un plan de bienestar y de felicidad, y que además te pegue un garrotazo en la cabeza si vos no lo cumplís. Bueno, todo el que no quiera eso es ultraderecha. Por supuesto. Ahora, yo tengo que poner una cuota de equilibrio en esto, en el sentido Vos tenés que de poner la que, cuota de equilibrio justo. por supuesto, ese tipo de equilibrado todo el mundo sabe, pero no es solamente el aparatic político el que toma esas decisiones. En algún punto también complace a la población, a las sociedades, porque a las sociedades tampoco les gusta el concepto de la libertad y la competencia. No les gusta, mayoritariamente no les gusta. ¿Cuándo reaccionan ante la exageración? Cuando los matan de hambre, cuando los matan a palos, cuando los matan robándole hasta las camisetas, ahí la sociedad se harta y busca cualquier cosa. Y si lo que va pasando Sí, es un libertario o un liberal o alguien que por lo menos asuma ese concepto, se prende de ahí, como quien se agarra de una brasa ardiente. Ahí recién la población sale de su socialismo en sangre. endémico. Se sale de su socialismo en sangre y decide abrazar a alguien que teóricamente le va a dar libertad y le va a dar bienestar y le va a dar Bueno, eso es bien competencia. interesante porque yo creo que hay un doble factor ahí y es muy confuso. Por un lado, es claro, y que lo hemos charlado también, la forma en la que, por ejemplo, el voto se vota distinto en las elecciones de los países que tienen votos, digamos, con una forma de representación distinta que la forma en la que se vota en las elecciones europeas. Entonces, en las elecciones europeas, si veías, mayoritariamente ganó el voto de aquellos que no querían el establishment, Ursula von der Leyen y todo lo demás. Fenómeno. Hasta acá estamos. Pero después consiguieron, de alguna manera, von der Leyen, juntando grupitos y qué sé yo, hacer lo mismo que hizo Pedro Sánchez. Se junta con unos que no querían nada, que perdieron todo, por ejemplo, los verdes, se junta, qué sé yo, y logra, de alguna manera, ¿cómo decirlo? No quiero decir engañar, porque lo hacen de una manera totalmente legal, pero de alguna manera tergiversando, digamos, lo que fue la voluntad popular. Y eso es también lo que ha logrado hacer Macron, bajando candidatos y qué sé yo, para torcer lo que fue la primera vuelta y conseguir que aquello que tiene mayor cantidad de votos, por las circunscripciones y demás, termina saliendo tercero. O sea que de alguna manera están traicionando, vuelvo a insistir, lo estoy diciendo de una manera metafórica y no lo estoy diciendo como que fuera un fraude, es totalmente legal hacerlo, pero de alguna manera están traicionando esta voluntad popular. Ahora, si vos me decís, ¿la voluntad popular es liberal? No, ni por casualidad, ni por casualidad. El Bueno, programa de pero Le Pen no es esto, liberal, el ok, programa Sí, decime. esto me lleva a un tema de fondo, que es la suprasoberanía. Toda la izquierda, todo el comunismo, todo el marxismo, llámale como quiera que sigue siendo igual. Porque si el otro es la ultraderecha, la izquierda es todo marxista. Yo les desafío a que me muestren un solo postulado de libertad en toda la propaganda de la izquierda. Un solo postulado de libertad. Ninguno, porque se basa
en que comercia el Estado o los que el Estado quiere, del modo que quiere. Comer se basa en que yo tengo que pensar como quiere el Estado, en que está prohibido hablar, en que hay que controlar los medios de comunicación, es decir, Los medios de comunicación, los medios de pago, la forma en la que te todo, relacionas todo, con la todo lo gente. que yo pienso, lo que yo pienso. Entonces, si uno será, usted dice, señor izquierda, que todos los otros son de ultraderecha, yo digo que usted es marxista, y si me molesta mucho, digo que es estalinista. ¿Por qué? Porque todo lo que hace es lo mismo que hizo Stalin. Entonces, vamos a ponerlo así, ya que estamos, si vamos a hacer dos bandos, hagamos dos bandos. Yo acepto. Obviamente que los medios de comunicación, que hace nada más que 100 años que son copados por la izquierda, lo que pasa es que antes había gente más inteligente, ahora no. Hoy tiene más hambre, porque hay más gente, porque no hay tanto trabajo, lo que vos quieras, Y porque todas es las más fácil. instituciones se degradan, Dardo. A ver, también estamos hablando todo el tiempo del lofer. Sí, siempre hubo jueces, amañados y la cosa ultra independiente no existe de ninguna manera. Ahora, que la justicia esté tan torcida como ahora, y es difícil, ¿viste? Como que todo se va degradando, todas las instituciones. Los medios sí, claro, pero Bueno, tanto. a ver, en algo que triunfó el comunismo, es en aquel viejo concepto de Bakunin y de Gramsci y toda esa barra que decía, usemos sus propios recursos y Exacto. sus propios criterios en contra. Usemos la inflación, usemos todo lo que defienden ellos en su contra. La universidad, la Todo en su contra, justicia, hasta la prensa. la prensa. Ahora, el tema, para mí, tiene mucho que ver con la supranacionalidad, es decir, donde hay un país que quiera ser libre, yo le creo un Mercosur, un UNASUR, un Parlasur, una patria grande, y empiezo a mandar desde ahí mensajes de crítica, de condena, que no es muy distinto a lo que está haciendo la ONU. Manda mensajes de condena. ¿Cómo hemos llegado a una burocracia súper desarrollada de ineptos o de subeducados que dirigen al resto del mundo? ¿Cómo hemos llegado a la Organización Mundial de la Salud dirigida por un imbécil terrorista y le Porque damos él no, bola? porque él no es ultraizquierda, terrorista, marxista de formación. Él es una persona centrada, por ejemplo, o socialista o sensible. Todo lo que se oponga a él, todo lo que se oponga a OMS es ultraderecha. Es ultraderecha, por eso. Entonces, claro, Nadie va a decir que von der Leyen, por ejemplo, utilizó todas las leyes a su favor, tiene un vos- millón y medio de causas, se metió con pero todo lo. esto tiene que ver con escamotear la democracia. La democracia, cuando vos hablas de la forma de elegir y de terminar gobernando en la Unión Europea, que es un Mercosur mucho más eficiente desde el punto de vista del diablo, Sí, mucho más eficiente, lo que estás diciendo es que son todos mecanismos para gambetear las democracias nacionales, que más allá de todos los errores y las deficiencias que tengan, son mucho mejor que estas supraburocracias y supraorganizaciones que se eligen siempre de un modo raro y que siempre terminan intentando imponerse sobre las democracias locales. Por eso el concepto de soberanía también ha sido distorsionado. ¿Cómo le llaman ahora en Europa a cualquiera que defienda la soberanía de su país? ultraderecha, Soberanismo, ultraderecha. soberanismo. Sí, sí, Se exacto. llama soberanismo. Pero el Es decir, soberanismo es parte, ha, perdón, ha Dardo, pasado a ser, ha pasado a ser un defecto, exacto. ha pasado a ser una pretensión absurda. El hecho de que un alemán, un italiano, un argentino quiera ser soberano. Con lo cual, en Los el fondo estoy diciendo que me burlo
para no decir otro término, porque soy un tipo muy culto, para no decir otro, me burlo de las democracias locales y termino eligiendo esas suprademocracias, que no son democracias, No son sino que democracias. son parecidas a los votos a mano alzada de la democracia sindical, que siempre terminan eligiendo a los mismos y nadie sabe quién los elige. Y Peor es, esos ¿eh? dirigen, Peor, ni fíjate que siquiera estamos toda, hablando de un mecanismo peor, perdón, pero ni siquiera estamos hablando de un mecanismo sí, de sí, es más democracia secreto. directa. Ni siquiera estamos, porque si vos me decís, mirá, amañadamente tenés un mecanismo de democracia directa, mano alzada, lo que quieras, con Pero todo la lo que eso democracia directa implica de es mentira coerción y también, demás, es mentira también, porque en la ah, práctica pero te ponen concedémelo, un tipo como en los concedeme, remates, te ponen un tipo que te patean una rodilla si levanta la mano. está bien, por eso te digo, con todos los mecanismos de coerción y lo que quieras, concedémelo, que eso es más directo que vos agarres y tuerzas tanto las leyes, las asociaciones y las formas como para ni siquiera depender de un mecanismo de democracia a mano alzada. Ni siquiera. Porque vos podrías tener un mecanismo de democracia a mano alzada, yo qué sé, ponele. No hubiera podido ocurrir con todas las cosas que se hicieron en la Unión Europea, como ir contra los sistemas de producción de alimentos, ir contra el sistema de producción agrícola, ir contra los sistemas de moneda, de identificación, o sea, un montón de cosas. Actualmente, y vuelvo al tema que decías de soberanismo, porque es clarísimo cómo consiguieron que aquello que es ser soberano, que tiene que ver con la decisión última y la relación con aquello que elegís, ser soberano pasó a ser una cosa mala, ¿verdad? Pero la mayoría de las leyes que gobiernan a los europeos, la mayoría, la inmensa mayoría de las leyes que gobiernan a los europeos, no se hacen en los parlamentos locales, en los parlamentos nacionales. Ninguna importante. Bueno, ojo, esta Y cosa si de vos, que perdón, todas y las todos los países, constituciones, termino esto, y todos los países, o todos los dirigentes de los países que se han negado a esto, son la ultraderecha, perdón, todo así. Orbán, ultraderecha. Meloni, ultraderecha. Abascal, ultraderecha. Sunak, ultraderecha. Farage, ultraderecha. Todos ultraderecha. Todos por eso, ultraderecha. porque para todo comunista, todo lo que esté a su derecha es ultraderecha. El comunista necesita negarte. Acordate del materialismo dialéctico de Sí. Engels. Necesita negarte. Y decirte ultraderecha es negarte. Del mismo modo que cuando digo patria grande, estoy diciendo que todas las otras son patrias chiquititas, que tienen mucha menos importancia. Es, es- es el mismo concepto que yo insisto, no es solamente fruto de los dirigentes y de los vivos, es con el consenso o la anuencia de una población que cada vez busca más limosnas. En ese sentido, Y hacemos un pronóstico de todo no, esto que no, no te vimos, quiero, no te quiero, porque después vas a decir que soy pesimista y porque que yo soy un estoy, cascabel. Por caso, y yo bueno, no, también. yo lo estoy diciendo. Yo, el No, no, pero digo, pronóstico, con todo esto que vimos, este votar para un lado, para el otro, aunque más o menos estén refiriéndose a lo mismo, pero este votar para un lado y para el otro, que se avasalla a la izquierda, que se avasalla a la derecha, que ganan los ultras, que ganan, que Francia para uno, que el laborismo para el otro, que la Unión Europea, con toda esta cosa tan de montaña rusa de los europeos, ¿cómo ves la situación de la gente, de lo que piensa la gente? yo creo que, a ver, primero, yo creo que vamos a una pobreza, una hambruna casi, Pero a nivel mundial o a nivel europeo. a nivel mundial. Bueno, Vamos a una hambruna. Casi te diría sin duda. Una vez que venga la próxima pandemia, que la están fabricando y qué sé yo ahora, sí. este, cada pandemia va a ser peor y a eso le sumamos esta pandemia de la ultraderecha. Es decir, estamos sumándole las pandemias de la supranacionalidad, que es terrible, porque no nos damos cuenta que hay una deuda que está acumulando Europa, por ejemplo, además de Estados Unidos, ¿no?
la deuda que está acumulando Europa, que ahora ya toda tiene la garantía europea, que es otra, otro anzuelo que les tira la Unión Europea a los países. ¿Por qué a Meloni la van a destrozar? ¿Por qué la van a destrozar? Porque Italia depende necesariamente de la bondad del Banco Central Europeo, porque se endeudó Exactamente. de tal manera. Si vos retrocedés un poco el telescopio, ¿no? Y vas a un momento antes del euro, no de la Unión Europea, del euro, una serie de países eran muy pobres. El euro les dio la posibilidad de endeudarse en una moneda más o menos sólida. Casi todos los países del sur de Europa Claro, y se endeudaron estaban para atrás. a Exacto. lo bestia, a nivel, y te acordás que Maastricht implicaba un control de esa deuda y de ese déficit, que obviamente lo fueron aflojando y permitiendo y demás. En este momento desaparecen los países si el Banco Central Europeo los deja de sostener. Cosa que le pasó en el fondo a Gran Bretaña. Por eso es que yo siempre creí que salirse del Brexit, perdón, salirse de la Unión Europea implicaba un cambio revolucionario en la política Con económica, eso y todo no le fue, con eso socioeconómica. y todo no le fue peor, ¿eh? O sea, si lo vemos en No, perspectiva no, respecto de cómo se no le fue desenvolvían los peor. países Lo que europeos, le pasa fue que, mejor. pero tampoco pudo zafar del problema, porque tampoco hicieron demasiado, tampoco salieron a competir, No, tampoco no. salieron a comerciar. Al contrario, siguieron pegados a la Unión Europea. Pero, En el Dardo, fondo, vos recordá que es una gran traición Tory, una gran traición Tory, la forma, o sea, lo que prometieron que iban a hacer y lo que finalmente hicieron, en todos los sentidos. En el sentido migratorio, en el sentido impositivo, en el sentido del welfare, o sea, fue una gran traición. En gran parte liderada por aquella parte del Partido Conservador que no quería soltar el poder y la forma en la que se manejaban. No quisieron hacerlo, no quisieron hacerlo. O sea, bueno, cuando yo te digo, traicionaron aquello que fue el leitmotiv del Brexit, que era más cu- libertad. claro, pero a ver, la gente entiende por libertad otra cosa. Les molestaba a Bruselas. Bueno, Lo que sí, querían era libertad de Bruselas, no libertad. tenés razón. La verdad, tenés razón. Entonces, simplemente decía, bueno, yo con tal de librarme de la cara de quien fuera en ese momento el dueño de la Unión Europea, con tal de librarme de Bruselas, voto Brexit. Pero no pensando en decir, bueno, el Brexit me implica que yo compita, participe del mundo, sea un Singapur moderno. No, 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 no pensando en eso. Yo simplemente me saco este problema de encima porque me molesta esta nariz parada de los alemanes y de la aristocracia del mercado de la Burócrata, Unión sí. Europea. Me molesta. Entonces, eso no se cumplió nunca. Pero volviendo a la prédica postmarxista o post-estalinista de usar los defectos de la democracia, el mayor defecto que tiene la democracia es la democracia. Es decir, los dirigentes corruptos que solo buscan el poder por el poder mismo, que siempre es corrupto, porque buscar el poder por el poder mismo es buscar el poder para robar, no para que te den un bastón como a Milei, no, no. Buscar el poder por el poder mismo es para robar. Entonces, eso también es una herramienta que usa la izquierda. Y si no, mira Sánchez. Bueno, exactamente. Y no hay Entonces, diferencia, te terminan diciendo. esos personajes también han ayudado y también colaboran en que aún ganando los partidos que vos y yo defendemos, se comporten casi igual que nosotros. Con lo cual es muy difícil oponerse. Primero, primero porque hay en algún punto toda democracia corrupta
es multipartidaria. Sí. Entonces, acá hay más. Yo creo que la izquierda sí ama que vos robes si estás en el poder. Si vos sos de ortodoxa, liberal y robás, le encanta el comunismo. Porque te está, en el fondo te está coimeando de la peor manera posible. Te tiene agarrada. No es muy. Nosotros lo sabemos, los argentinos particularmente sabemos bien. Entonces, ese es el mayor defecto que usa la izquierda. Yo no la llamo izquierda, la llamo comunismo porque es más abarcativo, ¿no? Y creo que es mejor, porque el concepto ese de decir ya no hay tal cosa como el comunismo es otro truco, tan igual que el de la ultraderecha, es un truco. Me están engrupiendo. Y te insisto, la población se lo compra. Es cuando Tocqueville decía en 1835 que había que redefinir la democracia, porque si no los pueblos iban a exigirle, que los gobernantes le iban a proponer a los pueblos populismo o demagogia o como quieras llamarle, y los pueblos le iban a exigir que lo propusieran, es cada vez más cierto. Entonces, si vos hablas con un europeo común, un europeo de la calle, y yo tengo algunos amigos, no tienen esta charla que estamos teniendo vos y yo, no la ven, siguen preocupados, siguen aceptando que el Estado les diga dónde tienen que mandar al colegio al chico, siguen aceptando que le prohíban prender la calefacción más entre las 10 de la mañana y las 9 de la mañana ¿Cuándo aprender el del día lavarropa? siguiente. Sí, siguen aceptando todo eso porque les parece normal y creen que todo eso es bienestar. Entonces, eh, hay también una resignación. Es decir, si vos mirás lo que está haciendo Sánchez, si lo hubiera hecho hace 50 años, lo hubieran sacado a patadas en el culo, a decir un dicho español. Y hoy, en cualquier momento, no sé, le dan no sé si hay Nobel español a la política, pero lo- hay medios españoles que lo toman como si fuera un genio de la estrategia. Bueno, sí, Y exactamente. lo que, y lo que está Otro, haciendo otro que se es abusa to- destrozando a España. y todo lo que se opone a su destrozo de España es derecha y ultraderecha, derecha, la ultraderecha y centro Claro. y mil derecha, todo Bueno, así, todo así. entonces, yo diría que al lado del mérito filosófico de la izquierda, que ya nace desde Engels en adelante, ¿no? No todo es mérito de la izquierda, sino que es de mérito de las demás fuerzas políticas, porque tampoco han sabido oponerse. Y yo creo que en el mundo casi no saben oponerse. Vos fíjate que mirá los líderes que representan, si vos querés, el pensamiento tuyo y mío. Y uno dice, qué poca fuerza tienen los líderes que me representan, o cuántas debilidades tienen los líderes que me representan. ¿Quién te representa? Trump, vos sabés que tiene debilidades No, impresionantes. Dardo, imagínate si hubiéramos sido A ver, franceses, ¿quién más te representa? teníamos que Milei. votar, pero de verdad, Te representa Milei. Mirá quién te defiende. Digamos, sí, te cuesta trabajo apoyarlo porque sabés que no está haciendo lo que hay que hacer y te cuesta trabajo atacarlo porque decís, estoy atacando lo que yo pienso. Por lo exacto. Bueno, y cual, con Trump te este, pasaría lo mismo. te Con pasa Trump lo te pasaría mismo. lo mismo. O sea, Entonces, ¿qué votarías? esas Bueno, personas, sí, obviamente votaría a Trump. No porque piense que Trump va a hacer las cosas bien, sino porque por es el menos miedo que peor. me daría que Biden siguiera. Claro, Votaría a entonces, Le Pen, no porque me guste lo que Le Pen piensa, que me parece exacto. prácticamente, sino Y porque, esa disyuntiva también es importante en esta discusión. También es muy importante en esta discusión, porque si vos ves lo, lo difícil que es defender a los que supuestamente nos ayudan y nos representan,
te das cuenta que estamos en inferioridad numérica, en inferioridad de calidad de discusión. ¿Por qué? Porque la izquierda considera que todos sus fracasos son éxitos. Si yo le digo a un castrista que la población se muere de hambre, me contesta, no, lo que hemos hecho nosotros es destruir a los ricos y somos pobres por culpa del bloqueo americano. Y ese argumento hay mucha gente que lo cree. Y entonces, en esa discusión demagógica, absolutamente falsa, precaria, sin embargo, la sociedad, globalmente hablando, se inclina por la más fácil, se inclina por, por quien le asegura un éxito en su resentimiento o en sus aspiraciones o en sus creencias o en la necesidad de pensar que finalmente alguien se va a ocupar de mí. Entonces, claro, cuando le toca gobernar a alguien que representa lo opuesto y tampoco logra su objetivo, eso es magnificado inmediatamente. Bueno, claro. Porque cuando yo voy y digo, me voy a oponer a Sánchez o me voy a oponer a- a quien quiera represente o a Úrsula, me voy a oponer, tiene un nombre muy nazi, Úrsula, ¿no? Pero bueno, ¿Cómo sos? ¿Cómo sos? no, no, bueno, bueno, Es un ese nombre chascarrillo, señoras úrsulas del suena, no, mundo. no, perdón, suena a Valquiria de opereta, pero perdón, me dejé llevar, me fui, pero cuando uno trata de oponerse, se encuentra con que está luchando contra la inmediatez, además, contra la necesidad de inmediatez. Una ventaja que tiene la izquierda es que ha convencido a la gente de que instantáneamente le saca la plata al que tiene y se la da a él. Cosa que todos sabemos que nunca pasa y que la evidencia empírica también lo dice, no solamente Hayek, lo dice la realidad. Y si no, miremos todos los países donde han hecho eso, cuál es el logro, digamos, ¿no? Y entonces, claro, cuando yo me opongo, cuando yo a alguien que se está muriendo de hambre le digo, yo te lo arreglo en una semana, es muy difícil decirle a alguien, yo te lo arreglo en 5 años y que el tipo te vote, ¿no? Más allá del discurso, hay que convencer de muchas cosas a la gente. Insisto, además, lugares como Europa todavía tienen resto, no son Argentina, Chile, Uruguay, países que no tienen resto, que no tienen que repartir, porque si reparten se nota a los 5 minutos y se cae en una hora. ¡Pum! Estos son países o zonas o patrias grandes que todavía tienen resto o algo de confianza, porque en algo hay que creer. Es como el euro. Uno dice, yo tengo una gran confianza. Yo no tengo una gran confianza en el euro. Tampoco Pero en el porque vos dólar, sos, te voy honestamente. a decir algo, ¿sabes por qué? Porque vos sos de Soy de ultraderecha. extrema derecha, seguro. ¿Ah? Eso es lo que pasa. Claro. Entonces, pero Si no la tenés discusión, confianza en la Unión Europea y en el euro, sos de extrema derecha. por Y si no supuesto, tenés confianza en la OMS, sos de extrema derecha. Y si no claro. tenés confianza en En- que te digan que tenés que pagar más impuestos porque sos y rico, si no me vacuno, y si no me vacuno, ni te sos cuento. de recontra extrema plus ultraderecha. Por supuesto. Y si estoy en contra y si no estoy en contra de Israel, ¿qué soy? Si no estás en contra de Israel, sos de Soy ultraderecha. nazi. Si no estoy en Claro, contra de Israel, es tan absurda la conversación que exacto. si no estoy en contra de Israel, soy nazi. ¿Te das cuenta? ¿Cómo da vuelta la dialéctica? Otra vez más, volvemos al materialismo Es que dialéctico es de tal cual, Marx. es que es tal cual. Es la eterna superioridad de la izquierda para la taxonomía. Claro, nos gana.
Gana. El materialismo dialéctico es brutal como concepto. Es brutal. Yo no hablo de vos, si no te saludo, vos no existís. Exactamente. Es una especie de bullying mundial. Es el bullying clásico de los colegios, no te hablo. Es decir, el bullying por ignorancia. Entonces, si yo no te hablo, no te reconozco como ser humano. Típicamente psiquiátrico casi, pero es así. Entonces, Y si te nombro como de extrema derecha, ya te anulo. He leído bueno, en estas semanas em, párrafos, notas de cualquier medio que no esté más o menos alineado, que en el mismo párrafo, Dardo, escriben 15 veces extrema derecha. O sea, cada vez que nombran a bueno, alguna persona, la agrupación de extrema derecha pirula con la candidata de extrema derecha Le Pen, que se presentó en las elecciones con su partido de extrema derecha. En la misma oración, 15 veces puesto extrema derecha o ultraderecha. Es alucinante. Es alucinante. ahora, Vamos, también vamos, es tenemos que ir cierto, cerrando que nos pasamos de la hora, pero lo tenemos que ir cerrando con una reflexión, te pido por favor, de extrema derecha. ¿vos qué me querés decir? ¿Que yo soy de extrema derecha? Y yo creo que por tus dichos me parece que sí. Mira, yo creo, primero quiero poner una nota de cuidado con relación a los medios de comunicación. Los Sí. medios de comunicación tienen miedo, además de tener sobres a veces, tienen miedo, como lo tiene Disney, como lo tiene Netflix, como lo tienen toda la gente que está dispuesta a perder plata con tal de seguir mostrando y diciendo estupideces. Y hacen Blancanieves de varios colores, hacen este, eh, eh, las obras de Shakespeare, además de Otelo, hacen obras de Shakespeare con, con negros, porque como todo el mundo sabe, Edward, Edward III y Enrique V eran negros. Entonces, tienen tanto miedo que cambian los cuentos, anulan cosas, cancelan personajes, hacen del Superman un trolo. Yo, la verdad que lo tomo como ya no, acá tampoco son empresas periodísticas, no hay vocación periodística. Murdoch tiene tanta vocación periodística como yo de bailar ballet. Es decir, son todos Netflix. Entonces, yo creo que también deberíamos empezar a ejercitar nuestro propio juicio, que yo creo que lo hace mal o bien, lo hace Twitter, lo hace las redes. Por eso tratan de prohibirla, no lo tratan de prohibir porque son de izquierda, lo tratan de prohibir porque piensan y dicen lo que cada uno piense, que me parece bien que cada uno piense en lo que se le cante y lo diga. ¿Por qué lo cancelan? ¿Por qué quieren prohibirlo? Porque rompen esa hegemonía, ponen en evidencia esto que estamos hablando nosotros, y eso molesta. Ni siquiera una modesta opinión de un tuitero con 5.000 seguidores le parece posible o atendible. Lo quieren prohibir. Cosa que además forma parte del comunismo de todas las épocas. Vos no te olvides que todos los países comunistas adosan el término democrático a su denominación. China, Cuba, Alemania Oriental, Rusia, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un concepto totalmente democrático como el término de república. Y sin embargo, se vota por un solo partido, lo cual es una estafa que te deberían expulsar de las Naciones Unidas, que en teoría sale a protestar cada vez que alguien hace una infracción que para ellos es una infracción a la democracia. No hay peor antidemocracia que tener un solo partido. Y nadie dice nada. Y todavía te dice, ganamos en elecciones limpias. Bueno, lo único que faltaba es que fueran sucias, si es un solo partido, a pesar de lo cual te matan si sos opositor, ¿no? No es que votan en contra, tiene un sistema nuevo que te matan.
O sea, dicen, no, no es que te anulan el voto, te anulan a vos. Exacto. Pero bueno, a ver, como estos procesos no se solucionan solamente con acciones y como las acciones que pueden tomar los corruptos, que es un común denominador de casi todos los gobiernos de la Tierra. Y vos mirá la discusión que hay en Estados Unidos, hay quién es más chorro, Trump o Biden. Ni siquiera quiero hablar localmente porque no quiero sacarle ventajas a ningún país del mundo, ¿no? Pero no quiero, digamos, no quiero ser jactancioso. Entonces, hablemos de corrupción en otros países. Estados Unidos está discutiendo entre dos ladrones. Entonces, es muy difícil pelearse con la izquierda, que no es que no roba, pero se pone cara de no robar. En esa situación, yo creo que es casi inexorable que vayamos por un tiempo a ese mundo de izquierda, hasta que se muera mucha gente de hambre y ahí es posible que desde ahí comencemos a resurgir. Mientras Ah, tanto, creo que hay que luchar por una cuestión personal, porque así es una especie de mandato que uno tiene y que va a luchar, como vamos a luchar vos y yo y muchos otros, cada uno en su puesto de combate y en su puesto de trabajo y como pueda. ¿sabes por Pero qué? Decime, decime. yo tengo claro que esa lucha nos va a costar mucho trabajo ganarla. No, y no va a ser antes de que pasemos por grandes experiencias dolorosísimas. ¿Sabes por qué tenés ese pronóstico? ¿Y por qué hablas de la experiencia del camino personal? Voy a Porque sos contarme, un egoísta de ultraderecha. por supuesto, a mucha honra. Hasta la semana que viene, Dardo. Chao, chao, hasta pronto. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.